6 de la mañana, 35 minutos. Hablando del gobierno y hablando de salud, el gobierno del presidente Petro recibió en las últimas horas una de las más difíciles derrotas, solo después del hundimiento de la primera reforma, la de la exministra Carolina Corcho. A ese nivel se compara lo que pasó en las últimas horas. El Consejo de Estado suspendió temporalmente el decreto con el que el Ministerio de Salud ordenaba un cambio de modelo, así por decreto, sin pasar por el Congreso. Se trata del decreto 0858 del 30 de julio pasado, con el que el gobierno modificaba el modelo de salud para uno preventivo, que es el decreto que ordenaba cambios en la organización de las EPS, de las redes hospitalarias, es decir, de clínicas y hospitales. Le daba superpoderes a la ADRES y hasta creaba competencias regionales. El decreto que también creaba los CAPS y que iba a obligar a casi 3 millones de colombianos a un cambio de EPS. Eso es lo que recibió anoche un freno de mano. Lo hace el Consejo de Estado, que dice que el gobierno no puede cambiar el modelo de salud así, a la fuerza, a la brava, por decreto, sin lograr un acuerdo en el Congreso de la República. Es más, el alto tribunal recordó que la Ley 100 define el rol de las EPS y cualquier cambio tiene que ser aprobado por el Congreso. La demanda de este decreto fue presentada por Andrés Forero, el representante del Centro Democrático, alegando que el decreto violaba artículos de la Constitución porque el gobierno excedió las competencias al regular el sistema de salud, un ámbito que le corresponde al Congreso de la República. Se queja anoche en Twitter el presidente Gustavo Petro, dice que esta decisión del Consejo de Estado va contra la vida humana. Y será este tema otra de las banderas por las que hoy sacarán la gente a la calle, a la Plaza de Bolívar. Esta decisión deja en el aire las medidas del Ministerio de Salud, las que se habían anunciado incluso para la reorganización de las EPS. Pero ojo que por ahora es medida cautelar. Las partes van a ser notificadas. Puede ser una decisión objeto de recurso que, mientras se llega a decisión definitiva, puede tener cualquier tipo de interpretación o apelación. Por lo pronto, este sí es un llamado al Congreso para que avance en la discusión de la reforma a la salud, porque eso es lo que dice el gobierno, que la decreta porque no avanza la discusión en el Senado de Colombia. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Ya son las 6:38 de la mañana. No solo las víctimas irán en casación a la Corte Suprema de Justicia, también la Fiscalía demandará para que el máximo Tribunal de Justicia en Colombia revise eventualmente la absolución de segunda instancia en favor de Álvaro Uribe Vélez. No se trata de una tercera instancia, sino de un recurso extraordinario, por lo que no es automática su aplicación. La fiscal Marlene Orjuela tiene entonces 30 días para sustentar su petición y la Corte 6 meses para decidir si accede a ella y hasta 5 años para pronunciarse de fondo. El otro asunto que ya están dando en este caso, el caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez, es una denuncia por prevaricato por acción en contra de la magistrada Leonor Oviedo del Tribunal Superior de Bogotá, la magistrada que se apartó de la decisión absolutoria en favor del expresidente. Le están cobrando al menos 4 trinos donde emitió opiniones públicas sobre este caso, sobre las interceptaciones y por no haberse declarado impedida. Son trinos del año 2018 respondiendo a un titular que decía: abro comillas, interceptación a Uribe no fue ilegal. La magistrada dijo que no creía que fuera un error, que era el seguimiento a un número de teléfono por el contexto y que se hacía necesario. En otros trinos del año 2022 y respondiendo a un trino donde Uribe aseguraba que había manejado los recursos del Estado con transparencia, ella dijo que no pensaba reírse tanto y así trinos con opiniones, por ejemplo, respondiéndole al entonces senador Gustavo Petro. Eso es lo que va a tener que estudiar la Fiscalía Delegada ante la Corte, que pertenece a la misma Fiscalía General de la Nación, que debe resolver cuándo va a presentar esa decisión, esa casación ante la Corte Suprema de Justicia para que eventualmente se reverse. Si eso llega a ocurrir, es decir, si la Corte llega a admitir esa casación, la segunda instancia que decidió la absolución del primer exmandatario. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue.
6 de la mañana, 40 minutos. 11 de noviembre a las 8 de la mañana. Asamblea extraordinaria de Ecopetrol y fecha para anotar con mucho cuidado en el calendario, porque se trata, pues primero, de la principal empresa del país, fuente número 1 de ingresos, dividendos y regalías, y además porque allí están metidos los ahorros de 250.000 accionistas minoritarios, así como también de 19 millones de colombianos que son accionistas de manera indirecta a través de los fondos de pensiones, y todos hoy, eso sí, con los pelos de punta tras las declaraciones del presidente Petro de que Ecopetrol va camino a la quiebra si continúa con el negocio petrolero. Asamblea extraordinaria, pues, en la que el gobierno además quiere reformar los estatutos de Ecopetrol, primero para que un trabajador por primera vez en la historia pueda ocupar uno de los 9 puestos de la junta directiva, y segundo, para que dicha junta pueda tomar decisiones aún sin haber reemplazado a Mónica de Greiff, quien renunció a la misma por primera vez el 28 de mayo de este año y por segunda vez el pasado 15 de octubre, luego de que la directora del DAPRE le pidiera la renuncia, la cual decidió hacer finalmente efectiva, porque al fin y al cabo ya había renunciado, generando así una parálisis que le impide al directorio sesionar y que le impide también tomar decisiones trascendentales, decisiones como por ejemplo la compra de monómeros al gobierno venezolano, actualmente sobre la mesa, y también con férrea oposición, porque se trata de un negocio de fertilizantes que nada tiene que ver con el negocio petrolero, pero también otro tipo de decisiones muy grandes como la venta de sus campos en la cuenca del Permian en los Estados Unidos, que según el presidente Petro es un negocio chimbo. No obstante, se trata de la cuenca más importante a nivel mundial, donde queda también el negocio más rentable y más importante de todos los que tiene Ecopetrol, que desde hace 6 años saca allí petróleo y gas con la técnica de fracking en asocio con la Oxy, aproximadamente el 15% de su producción, unos 115.000 barriles diarios equivalentes de petróleo, con un margen de EBITDA del 76%, es decir, el doble de sus proyectos nacionales, y con una valoración de 5.500 millones de dólares, que de llegar a venderse, digamos, a precio de ganga y con afán, podría generar un enorme detrimento patrimonial, así como también una caída del 30% en el precio de la acción, según lo advierten en una carta reciente 70 exministros de Minas, expresidentes de Ecopetrol, exmiembros de Junta, expertos del sector energético y también una serie de académicos. Estás escuchando Blue Radio.